entrevista o la conversación con el señor Gustavo Adriancien, ex ministro de Justicia en el año 2015. Así es, en efecto. ¿Cómo está? Gracias, ¿Qué tal? buenos Muchísimas días. gracias. Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana en Noticias en Digital. Bueno, el tema es sin duda Ollantumala, Nadine Heredia, un poco de lo que se está conversando, y también me gustaría conocer sus impresiones. ¿Nos puede ayudar, ¿no?, al público que o sea, porque todos estamos al día de lo que está ocurriendo, pero quizá no tanto en detalle? ¿Nos podría ayudar a hacer un recuento de todo este periplo de Ollantumala y Nadine Heredia desde enero, fines de enero creo de 2015, donde empezó la investigación por aportes al nacionalismo, lavado de activos que involucra a la expareja presidencial, ¿no? El fiscal Juárez Atoche investiga a Humala y Heredia como presuntos cabecillas de una organización criminal que lavó aportes monetarios que el Partido Nacionalista recibió para las campañas 2006 y 2011, o que habría recibido. Vamos a hablar en condicional. ¿Ok? Vamos a hacer un recuento un poquito largo, preciso, con detalle nada más. Vamos a tratar de repasar aquello que ocurrió. En efecto, era el año 2015, Humala estaba en el gobierno y se inició esta investigación como consecuencia de las primeras noticias que se recibían respecto de presuntos aportes ilícitos a las campañas. Y concretamente se hablaba entonces de la campaña del 2006 y del 2011. Las investigaciones fueron avanzando, probablemente no a la velocidad ni con los hitos que uno hubiese querido. Recordemos que las investigaciones se inician con unas indagaciones preliminares, luego pasamos a una etapa de investigación preparatoria, que es en la que actualmente nos encontramos, una etapa intermedia de acusación y finalmente el juicio oral. Y justamente ahí podemos hacer un break. Me encantaría saber por qué el camino de la indagación ha sido tan extenso. Bueno, esto tiene que ver en primer lugar con los plazos tan largos que concede actualmente la propia norma legal, y en segundo lugar tiene que ver con el supuesto de que, tratándose de organizaciones criminales, investigaciones sobre organizaciones criminales, estamos frente a procesos sumamente complejos, como los denomina la ley. Un proceso es complejo cuando tiene gran cantidad de investigados, por ejemplo, cuando el volumen dinerario involucrado en la investigación es muy grande, y entonces se le otorgan hasta 36 meses para investigar. Porque por eso algunos otros casos han sido después cambiados a organización criminal para tener más tiempo para la investigación. En efecto, esto es una práctica que últimamente el Ministerio Público viene utilizando. ¿Es correcto? Por ejemplo, procesos que se han iniciado bajo la figura de corrupción de funcionarios, cuando el fiscal se da cuenta que se va a quedar muy corto con los plazos, adecúa estos procesos al crimen organizado y tiene una ventana más grande para seguir. ¿Qué es lo que le pasó al Fujimorismo o a Keiko Fujimori? Bueno, por ejemplo, y es lo que le está pasando a la mayoría de ellos, ¿no? Ahora, la sola denominación llama mucho la atención, una organización criminal. Sí. Cuando uno tiene en mente la organización criminal, piensa pues en los injertos, piensa en los retazos. O sea, es comprensible que se enojen. Porque el Fujimorismo en pleno se enojó. Es que ya es bastante despectivo, claro, ¿no? Sí, en general todos lo han entendido así. Sin embargo, no está referido a la organización como la conocemos ordinariamente, sino está referido a la naturaleza del crimen. Por eso es crimen organizado. ¿Qué significa esto? Significa que dentro de una estructura, disculpa la redundancia, organizada, existen integrantes donde cada uno tiene un rol específico. Cada uno tiene tareas asignadas y todas las tareas en conjunto sumadas permiten que la organización desarrolle efectivamente sus propósitos. ¿Cuáles son? Propósitos ilegales, criminales, etc. En este escenario no es necesario creer que dentro de la organización están solamente el que va a sacar la pistola y comete el asalto. No, está el contador que va a contribuir a lavar el dinero, está el abogado que los ayuda a salir de la prisión, el que pide la plata, está el que pide el apoyo, está el periodista que los ayuda, el que hace las transferencias bancarias, como en el caso de la acusación que se le hace a la madre de Nadine. Un agente que permite y facilita aquello, el funcionario del banco que los recibe, etc. Entonces, hablamos efectivamente de una organización donde hay diferentes actores, todos con funciones y roles específicos, y todos suman en concreto para la realización del objetivo criminal. Y hablando, gracias por la explicación, y hablando de esos roles, ¿cuál sería ahí el rol de Nadine Heredia y cuál es el rol de Ollantumala? Bueno, allí, por ejemplo, en el supuesto de que esta sea la teoría de caso de la Fiscalía de la Nación, ellos los consideran una suerte de los cabecillas a partir de los cuales empezaban las diferentes actividades.
Te lo pongo en cabeza de Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente del Brasil y ahora preso. Se asume que él, por ejemplo, era el que tomaba contacto con diferentes autoridades en la región a efecto de presentarle a personajes como Odebrecht, OAS y las demás empresas constructoras brasileras. Él era el que les nexo. Abría la puerta, claro. ¿No? Entonces, ¿cuál era su rol? Efectivamente, él era el que abría las puertas para que estas organizaciones... Él como presidente. Estas empresas, claro. Increíble. Desde su posición preferente que tenía y claro. su influencia en la región, este hombre era un poco no sé, lobista no quiero decir, pero era un poco el que hacía pues el contacto, como tú bien has indicado, ¿no? Y a partir de allí se van empezando a diferenciar otros personajes de la organización criminal. Aparecen allí la escena, por ejemplo, el que era el tesorero del partido, el que era, no sé, pues el que facilitaba las cuentas, no me vas a depositar en mi cuenta, la vamos a depositar en la tuya, y entonces estas son las figuras. Pero esto, reitero, dentro de una teoría de caso de la Fiscalía que lamentablemente hasta el día de hoy no ha podido demostrar. Tenemos más de 3 años en esta investigación. Sí, 3 años de investigación. Creo que en el caso de Ollanta son 2 años, 3 para Nadine. Así es en efecto, pero no tenemos una acusación. No hay acusación. ¿Y por qué no tenemos acusación cuando todos los factores, por lo menos, podrían llevar a eso? Porque la gente dice, ayer leí algunos abogados decían, acusen, y ahora la gente ya está pidiendo acusen. O sea, hay testimonios que Ollantaytamala y Nadine recibieron efectivamente 3 millones de Odebrecht y OAS, pero claro, son solo parte de una serie de presuntas irregularidades, por lo que dicen, ¿no? Son indicios delictivos. Hay transferencias de $216.000, que son las primeras transferencias que se vieron del hermano, de la madre y también de empresas venezolanas. Está la aparición de las agendas, que ahí se fue complicando más, que primero Nadine Heredia negó que eran, pero después con las pericias grafotécnicas, después ella reconoció y dijo que era la dueña, los peritos casi la obligaron a eso porque lo demostraron, y después la cosa se complica más cuando Ollantaytamala, al dejar la presidencia en el 2016, fue incluido en las pesquisas fiscales. O sea, tienen casi un caso armado, si es que no tienen el caso armado ya. Lo importante es ver que si es tan cierto que tienen un caso armado, ¿qué es lo que corresponde? Acusar, empezar el juicio, ¿no? Después pasar a un juicio oral. Pero naturalmente, y en el juicio, cada parte irá a lo suyo y se probará la inocencia o la culpabilidad. Pero hay que preguntarnos, ¿y por qué no acusan? Claro. Acusación que nos las vienen anunciando desde fines del año pasado. Y sí, dijeron que en abril. Pero primero dijeron en noviembre o en diciembre. Y después en abril ya en enero, abril, mayo, junio, ya no sabemos a dónde vamos a llegar. Y no acusan, creo yo, porque no tienen caso. Porque... O sea, ¿las pruebas no son suficientes? ¿Qué prueba aquello? Que se recibieron aportes en el presunto... Bueno, lo que dijo y los testimonios de los colaboradores eficaces, que todos han coincidido, ¿no? Marcelo Odebrecht, Barata, ahora las personas... Y nuevamente vamos a lo que siempre se ha discutido. Recibir aportes de campaña no es un delito. Y lo dice Ollantaytamala ahora permanentemente. Totalmente claro. Pero acá parece, la acusación es por lavado de activos, ¿no? Ahora, o sea, lavar ese dinero. Ahora, claro, fíjate cómo ha ido girando la teoría de caso de la Fiscalía, ¿no? Uy, ya no es un buen camino aquello de los aportes. Sí, pues caramba, ¿y ahora qué hago? ¿Pero eso fue girando o no fue desde el inicio lo del tema del lavado de activos? No. ¿Empezó? Claro, pero lo del lavado de activos entra ahora, o sea, después que su argumento de los aportes cae, empiezan a profundizar en lo del lavado de activos. Entonces dice, ya, correcto, no es ilegal de que tú hayas recibido aportes, no importa de dónde vengan, porque lamentablemente tenemos una legislación hasta las patas, ya, perfecto, no hay problema. Pero tú que has recibido ese dinero, según yo lo afirmo, tienes que haber sido consciente que ese dinero provenía de una fuente ilícita y en consecuencia tú has estado contribuyendo a lavar esos activos. Entonces ellos le responden, ¿cómo pretendes tú que yo el año 2011 hubiese podido presumir siquiera de que Odebrecht era una empresa ilegal y que había operaciones o que tenía toda esta etcétera, operación ¿no? estructurada? Trabajaba en todo el mundo y era una empresa exitosísima. Sí, claro. Todo el mundo quería tener a Odebrecht como cliente. Y muchos han trabajado para Odebrecht de manera absolutamente regular. Pero hoy día estamos en el 2018, retrocedamos al 2014, al 2013. Mencióname un profesional o una empresa que no haya querido trabajar con ellos o tenerlos en su cartera de clientes. Era una super carta de presentación. ¿Cuándo arranca todo este conflicto moral con Odebrecht? Bueno,
Imagínate que Alan García ha afirmado que Marcelo Odebrecht, el abuelo, no, Norberto, ¿no? Sí, sí, sí. El abuelo era su amigo, o sea. Claro, pero ¿qué año empieza a saber o a sonar de que Odebrecht era esta cosa oscura, ¿no? Mirá, Y corrupta? no te podría decir exactamente el año, pero lo que sí puedo decirte con absoluta certeza es que si ha habido un punto flaco dentro de el aparato público, vinculado siempre a temas de corrupción, han sido las contrataciones públicas. Y dentro de las contrataciones públicas, aquellas vinculadas a obras de infraestructura siempre han sido sobre las que han recaído la mayor de las sospechas sobre existencia de corrupción. Bueno, ahora está demostrado Los que años vienen a demostrar que aquello que era un rumor Era real. era cierto. Tenemos aquel grupo de las 30 empresas constructoras, era el símil de las empresas brasileras. Sí. Los modelos de corrupción se replican. Ves que funciona en Chile, en Argentina, en Brasil, en ¿Y por qué Ecuador? no iba a tocar en Perú? Claro, acá funciona, porque se van exportando esos modelos. Usted habló del tema del caso, ¿no? O sea, o del dinero, si sería por qué ellos tenían que saber en ese momento que era legal o lícito o no ejemplo, lícito. ¿no? Y cómo, mi pregunta es la siguiente, en el juicio, si se abre el juicio y finalmente empiezan a acusan y se abre el juicio, ¿cómo demostraría la Fiscalía que el presunto dinero que recibieron Ollanta y Nadine Heredia del extranjero para sus campañas es ilícito? ¿Cómo podrían demostrar eso? Es una pregunta que Yo creo normalmente que escucho en el sí, público pero que no entiende. Y además es absolutamente comprensible. Ajá. Y ese es uno de los principales problemas que tiene la Fiscalía. Cuando inicie el juicio oral va a tener que demostrar aquello. Y todo lo que tú mencionaste hace un momento, las cuentas bancarias, las agendas y todo eso, van a ser sus elementos. Si Pero eso por en- más que estuviera si eso en ahí- el juicio va a ser determinante o no, se va a tener que mostrar. Yo no creo que eso sea tan sólido como para formular una acusación. En realidad, creo que van a tener que tener mucho trabajo. Por ejemplo, la Fiscalía sigue sumando las declaraciones que están viniendo de Brasil. Marcelo Odebrecht, Barata, ahora último Miglicio y Sí, sí, varios sí. otros más. Yo imagino que de alguna manera esas declaraciones van a servir de sustento para que la Fiscalía fundamente su acusación. Sí, porque están coincidiendo, además, Pero no es por que uno otro diga lado, otro. sí. A pesar de que Ollanta Humala siempre está diciendo de que el señor Miglicio es, ¿no? Miglicio. Él dijo que nunca pagó en efectivo y Barata dice que sí, que se le dio el dinero en efectivo, ¿no? O sea, Esas- habría una contradicción. Esas contradicciones las va a utilizar la defensa en favor de ellos, Sí, porque sí. va a decir, ¿cómo es posible que uno diga una cosa y el otro esté diciendo otra? Además que lo diga la persona que pagaba, ¿no? Claro, alguien tiene que estar mintiendo, ¿verdad? Y esto, en un juicio, hace que el juzgador se enfrente al dilema de a quién le voy a creer. Y frente a la duda no puedes acusar, no puedes puedes. condenar. ¿Ok? Sí, si Entonces, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. sí, además, si tú estás viendo que los que se acusan se contradicen, bueno, ni estos se ponen de acuerdo, ¿cómo voy a meter a la cárcel a este hombre? O sea, el juez solamente juzga cuando tiene absoluta y plena convicción de que hay culpabilidad. Si él tiene un resquicio de duda, él sabe que no puede acusar. Entonces, sembrar duda en el juzgado es más que suficiente para que libren la acusación. Es un poco lo que se está haciendo, ¿no? Ahora, hablando de jueces y fiscales en todo esto que está sucediendo en este momento, ¿hay justicia o no detrás de los Humala? Más allá de todo esto que finalmente se seguirá investigando ahora que están en libertad. Usted ha hablado de los jueces y fiscales, ¿no? Que solamente acusan cuando finalmente tienen pruebas contundentes para armar un caso. Absolutamente. ¿Es comparable el accionar del señor, del juez Concepción Carguancho con el juez Sergio Moro, por ejemplo, No, en Brasil? no. Yo imagino que hay una gran distancia, pero Ay, parece que está sonando algo. Es decir, todos valoramos el carácter en un inicio valiente, Sin duda. ¿no?, del señor Concepción Carguancho. Es más, todos nos alegramos en Sin un primer duda. momento. Yo creo que no hubo un solo peruano que no Yo estuviera me he contento. sumado a esa actitud inicial y en más de una oportunidad he aplaudido, he felicitado su resolución. Valiente y decidida, ¿no? Sin duda alguna. Además, ¿sabes qué? En el medio de un escenario judicial y político donde no veíamos gestos así, Sí, sí. yo creo que lo que más se aplaudió llegado el momento fue precisamente esto que se llegó a llamar hasta valentía, ¿no? Sí, claro. Y nos sorprendía cuando debería ser la actitud corriente, común de toda la magistratura en el Perú. Como pasó en Brasil. Pero claro, pero de pronto aparece este chico haciendo las cosas tan bien y todo el mundo va y lo aplaude. Merecidos aplausos.
¿Qué Sin pasó embargo, y después? en esto yo quiero también ser muy crítico, ¿no? Claro. Y en algún momento se lo dije a la prensa. Ustedes no pueden hacer de Concepción Carhuancho un Paolo Guerrero. Él es un juez al que lo llenaron de flashes, de luces, de estudio, de prensa. El pobre chico lo malograron, en verdad. Y O sea, esto le yo gustó, creo que le ha, gustó. que ha permitido que pierda la cabeza. Lo último Entonces que sí hemos es un show visto- mediático lo que estamos viendo de parte de la Fiscalía, o por lo menos de él. Sí, yo creo que ha confundido mucho. Por ejemplo, ayer conversaba y decía, si la resolución hubiese sido tan impecable, si hubiese sido tan justa, tan ajustada a derecho concretamente, nadie hablaría de ella. Todo el mundo se hubiese puesto a saludarla y punto final. Sin embargo, todos han salido a criticar su actitud, lo que es un síntoma que no todos podemos estar equivocados, pues. Por otro lado, Bueno, imaginamos que por eso de alguna manera retrocedieron y dieron los 30 días más. claro, ¿qué ocurre allí? Hay que explicarlo porque también de manera asombrosa él ha salido a los medios de comunicación a defender su resolución. Y la verdad que estos son actos que recién se han empezado a ver. Antes un juez emitía su sentencia o un fiscal evacuaba su dictamen y no salía a la radio, a la televisión, a lo menos, punto, se acabó, cerrado en su despacho porque él sabía que lo había hecho bien. Hoy día no, como hoy día hemos mediatizado la justicia. Así es. Y hemos politizado la justicia, se ven estas cosas, que sale el juez A defender explicar su por qué, resolución. claro. ¿Qué fue lo que dijo? Yo nunca he cambiado de opinión, mi resolución es firme, la incautación sigue en pie. No hablemos si está bien o no la incautación, hablemos solo de la frase. Yo no he tenido marchas y contramarchas, aquí no hay va y ven. Y sí lo hay. Sí, es claro Sí que lo hay. Y él sabe que lo hay. Es cierto que la decisión de fondo, la incautación, no ha variado, pero sí varió la desposesión que lo ordenó. Él dice incautación y desposesión, es decir, sáquenlos de la casa. Eso es desposesión. Desposesión. Ok. O sea, les da 30 días más para no salir. Pero acuérdate que inicialmente él dice incauten y realicen la desposesión. Sí, sí, claro. Por Eso eso en ese momento, durante todo el día, todos somos testigos de cómo los humalas se mudan. ¿Así? A la velocidad de un rayo. De camiones, en ese momento embala las Además, cosas. había un horario, llévate. 10 de la noche A tenían las que 10 salir. de la noche. Todos pudimos ver radio, televisión, redes sociales, cómo pasaban los camiones, cómo se me. Pero resulta que no se entera de esa situación. No, porque estuve en diligencia hasta las 9:30, de las 9:30 que terminé, hasta las 10:30 hice la resolución a pedido de la defensa técnica. Pero ¿quién puso el horario de las 10 de la noche? O sea, ¿quién dio solamente un día hasta la noche que tenían que irse? ¿El juez o el fiscal? Imagino que ambos, ¿no? Porque el fiscal es el que pide y el juez es el que... hasta las 10. Ahora, es cierto que la ejecución como tal le corresponde al fiscal. Así es, que es pero el cuando señor tú hablas Germán de Juárez Atoche. cuando tú sacas una resolución y dices incautación con desposesión, eso es un mandato inmediato. Sí, claro. Es decir, no es Sí, sí. Lo que lo haga mañana, Así o mejor es. pasado como No, fin es ya. de semana, déjalos hasta el lunes. Pues no, así no es. Es incautación con disposición, es decir, te vas. Y el fiscal, viendo tremenda casa, agarra y dice, bueno, vamos a hacer una cosa, esto no lo hagan mudar en 5 minutos. Señores, ¿qué les parece si en la noche ya terminamos? ¿No? Les doy 10 horas, Sí, 12 horas para que se vayan. definitivamente es una Perfecto, locura. eso, sentido común. Sin embargo, él agarra y dice, bueno, estuve en audiencia, entonces cuando salí de mi audiencia ya lo había recibido a Nakazaki, entonces me puse a trabajar el tema. Él está rodeado de asistentes, él Así ve la es. radio, él ve la televisión, él está informado que ya se habían ido. ¿Qué demuestra eso? En primer lugar, ¿Una poca seriedad? Una negligencia mayúscula. ¿Por qué? Porque él en la propia resolución que concede el plazo de 30 días dice, porque se trata del hogar familiar. Oiga, ¿usted no lo supo antes? Sí, claro. Claro que lo sabía. Sí, él Todos sabía todo. sabíamos que ahí vivían los Humala. Además, todos y los medios lo supimos estaban informando. todo el tiempo. Entonces, ¿cómo utilizas eso como argumento? Habiendo sido tu obligación tomar en consideración ese elemento antes de decidir la incautación y la desposesión. En segundo lugar, ¿cómo eres tan bobo que a las 10:30 de la noche mandas a notificar una resolución tuya? Dice por radio, prensa, televisión, correo, internet, por todos lados notifican. ¿Qué Por Twitter, notificas? porque les encanta el Twitter. Cuando ya todos habíamos visto que se había producido la exposición, una suerte de burla, ¿no? Ahora, también podría ser, y se habla
que no creo que sea así, pero se habla de una posible estrategia de regalarles una narrativa de victimización desde la Fiscalía. Mira. O por error de cálculo ha sucedido. Tú trabajas en medios. Hace por lo menos 3 semanas, desde que empezó aquello de la audiencia en el Tribunal Constitucional, Sí, claro. Si viene o no viene, si va a haber audiencia o no, etcétera, los dejaron. Hace 3 semanas que Humala y Heredia son titulares en radio, prensa, televisión, redes sociales y todo. Y lo han capitalizado Pero fantásticamente, cualquier político lo quisiera hacer. Entonces, si tú me das la oportunidad y yo soy político, naturalmente lo voy a hacer. Fíjate en algo tan bobo. El jueves el Tribunal Constitucional les concede la libertad al revocar estas resoluciones de prisión preventiva y los tiene injustamente detenidos. Todo el hasta fin de día semana. lunes. Absolutamente Sí, eso era un poco injustificable. una crueldad, ¿no? Cualquier político capitaliza eso. Más allá de que no puedas cambiarle los hechos, ¿no? Porque igual tenían que permanecer ahí. Pero entonces tú dices, de lo malo, lo mejor. Así es. Entonces, como político me corresponde capitalizar esta injusticia a mi favor. Y hablando de capitalizar, Antauro Humala el día de ayer ha dicho desde la prisión que, le ha dicho primero presidelincuente a su hermano, y le ha dicho, estás usando a tus hijos para victimizarse, ¿no? Ahora vemos que hay 2 guerras familiares en la política peruana, los Fujimori y ahora los Humala. Estuvo el padre acá y habló una serie de cosas increíbles en contra de su hijo, bueno, en contra de Concepción Carhuancho también, pero en contra de su hijo, diciéndole traidor, que había traicionado profundamente al Perú y que por último, si se prueba que era culpable, tendría que suicidarse. A ese nivel llegó. Pero bueno, No, conocemos son unas la... cosas terribles. La son verdad las es que a mí me sorprende y yo quiero pensar de que es el poder el que muchas veces infecta a las familias con estos gestos intolerables, ¿no? Ahora, volviendo al tema en sí de Humala y del juez, ¿no? Entonces a él, claro, no se le critica su valor inicial, sino su producción jurisdiccional, ahora último, en estos últimos... Lamentablemente. ¿no? Sí. Lamentablemente, y ha hecho que embarre todo lo bueno que se había hecho. Entonces, porque parece que no hay un claro razonamiento jurídico en lo que sus Sin acciones... duda. Porque fíjate que después que ordene esta suspensión por 30 días, que ya acabamos de comentar, después se la agarra y dice, ay caray, pero ya se fueron. Entonces es lo que en derecho llamamos subtracción de la materia. Ya no tiene sentido que me pronuncie porque ya los hechos se realizaron. Entonces dice, dejo sin efecto aquella suspensión que había otorgado por 30 días. O sea, lo que yo he denominado el corsi ricorsi. Vas y vienes, pero por favor... O sea, da una orden, después se la quita, después la vuelve... ¿no? 3 veces. 3 veces, claro. Lo que yo digo es, en realidad, un papelón. Un papelón, sí. Pero si hay un papelón, ¿por qué el fiscal sale a respaldar? El fiscal de la Nación el día de ayer, Pablo Sánchez, ha dicho que respeta y que si la opinión pública no está de acuerdo, él respeta eso también, pero que los fiscales han actuado bajo la ley y él los respalda una vez más. Fíjate qué diferente, a los fiscales y jueces, ¿no? Qué bien que me lo hayas tocado, porque esto muestra efectivamente lo diferente que es el tratamiento en el Poder Judicial y lo diferente que es el tratamiento en el Ministerio Público. Carhuancho dijo, yo no he actuado de oficio. A mí la Fiscalía me solicitó que realice la incautación. Entonces la primera crítica que se le hizo a Carhuancho fue, bueno, y tú eres un bobo, tú te dejas llevar de las narices. Mañana la Fiscalía te dice, tírate al río y tú te tiras al río. ¿No? O sea, tú eres un juez de control, un juez de garantías. Tú tienes que asegurar el derecho de todas las partes. Y ahí además se dice que el juez tiene que ser protector de los derechos de la persona, no un afectador. Efectivamente. Entonces, aquello de me lo solicitó la Fiscalía se cae solo. Pero aquí, yo también lo vengo diciendo, no podemos permitir que los fiscales, me refiero a Juárez Atoche y a su coordinador Vela, pasen de perfil, ¿no? Muy bien, señores, digan ustedes por qué pidieron la incautación, sobre todo teniendo en consideración que ese inmueble en concreto ya estaba embargado con inhibición, es decir, estaba fuera del mercado, nadie lo podía tocar. Y supuestamente una incautación es para asegurar la reparación frente al Estado. Aquí hay que tener 2 cosas. Cuando tú embargas, lo haces con el propósito de salvaguardar una eventual reparación civil. Entonces tú dices, voy a embargarte porque si tú resultas culpable, con este bien vas a pagar la reparación. Pero ¿por qué civil? la gente también se pregunta, ¿eso no se hace después de que haya una sentencia al final? Que, o sea, de un proceso y una acusación. Muy bien, aquí hay que decirlo. Son 2 cosas diferentes.
Una cosa es el embargo y su finalidad, pagar la reparación civil, y otra cosa es la incautación. Pero ¿cómo sabes cuál es la reparación civil si no hay todavía una acusación perfecto. y no se dice usted Perfecto. debe al Estado peruano, no sé, $1 millón? Allí la ley dice, tiene que haber suficientes indicios para creer de que efectivamente vas a eludirlo. Por ejemplo, resulta de que yo te he firmado una letra de cambio por $10.000 y te he puesto como garantía mi casa. Entonces de pronto tú te das cuenta que yo no cumplo con los pagos, etcétera, y tú le dices al juez, mire señor juez, este señor no me va a pagar, lo voy a denunciar y como medida cautelar trae embargo sobre su casa. Medida cautelar que ni siquiera me la comunica, ¿no? Pero el juez dice, efectivamente, acá está la letra, ¿no? Que dice que le debe dinero. Como medida cautelar voy a trabar embargo. Si este señor cumple, muy bien, no hay problema, pero si no cumple... Pero eso pasó, según la explicación que usted me está dando, porque no cumplía. Esto pasa en este porque ejemplo, ellos, el fiscal, quiero decir, la fiscalía dice, yo ya tengo indicios suficientes para creer en la culpabilidad de estos señores. En consecuencia, como va a haber un monto importante de reparación civil, que se embargue su inmueble. ¿Y explicó el juez cuál era ese indicio suficiente? Porque hay varios indicios delictivos. Pero la fiscalía se lo solicita y el juez argumenta en el mismo sentido, dice si es coherente el embargo. El embargo sonaba hasta razonable. Finalmente, si tú te crees inocente y sabes que vas a ser inocente, después y sabes no que vas a tienes recuperar propósito de vender tu casa, el embargo se va a levantar, como ocurre muchas veces. Entonces no hubieron tantos aspavientos ahí. Pero luego aparece la figura de la incautación. Y la figura de la incautación es propia del crimen organizado. Por ejemplo, ayer me ponían este caso. La minería ilegal que se realiza en Madre de Dios se realiza a través de unas dragas gigantescas. Entonces, ¿qué hacen? Lo primero que hacen es tomar esas dragas y las incautan. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que tú no sigas cometiendo el crimen. Claro, de manera de tener el... Claro, te incauto la pistola para que no sigas asaltando con esa pistola, ¿no? Para hacerlo más sencillo. Entonces, en este caso, la incautación tenía que cumplir dos requisitos. En primer lugar, que exista la presunción de la criminalidad, del acto criminal, y en segundo lugar, el peligro en la demora, así se llama en derecho. Pregunta, ¿a quién le parece razonable que la casa familiar, el hogar conyugal, constituía un elemento para seguir cometiendo el delito de crimen organizado? ¿Qué haces en la casa? ¿Te reúnes con todos los integrantes y confabulas para seguir haciendo el crimen organizado? Eso puedes hacerlo en cualquier cafetín. Entonces, la pregunta es, ¿cumplía el elemento fundamental, la casa, de ser un elemento, un instrumento para seguir cometiendo el crimen? En mi opinión, no. El segundo elemento, peligro en la demora, es decir, si te demoras en incautarlo, van a desaparecer el bien. ¿Cómo iban a desaparecer el bien si ese bien ya se encontraba embargado? Así es. Entonces ahí atacamos directamente la razonabilidad y la proporcionalidad de la incautación. Lo poco claro del razonamiento jurídico ahí. Ahora, quizá en su cabeza ellos decían, bueno, sí, acá los cabecillas de esta banda o de esta organización criminal van a seguir conspirando dentro de esta casa. Mejor se la quitamos, pero van a seguir conspirando. Si esa es la teoría, en la casa donde se van a ir. Pero lo mismo, y mañana van a querer, separa los cabecillas, que se divorcien las señorías porque están confabulando. Ahora, más allá ¿no? Porque ante toda esta puesta en escena, porque hemos hablado del show mediático, Déjame un paréntesis. Ahora Humala y Heredia van a tener que ir donde Carguancho a decirle, hemos variado nuestro domicilio, por si acaso, porque una de las reglas de conducta era que no varíen domicilios sin autorización del juez. Y ahora, como los han botado de su casa, van a tener que ir a señalar nuevo domicilio. Pues, ahora, con esta puesta en escena, obviamente con todos estos actores, ¿quiénes están disfrutando más de esta película? Más allá de los Humala, que están capitalizando muy bien esta narrativa de victimización como la que hemos hablado. A su modo de ver. Yo creo que hay hitos que van marcando un poco lo que está sucediendo. Más de uno saludó y celebró la sentencia del Tribunal Constitucional, con la que yo estoy plenamente de acuerdo, por cierto. Pero la saludaron por
en beneficio de los Humala, porque me alegraba que los Humala salieran libres, o realmente No, porque de ahí yo iba a sacar, como Toledo está pretendiendo, sacar un rédito? Efectivamente, a eso me refería. Creo que hay más de un político que ha visto en esta sentencia del Tribunal Constitucional una oportunidad para. Por otro lado, el otro hito es haber criticado las declaraciones del fiscal Vela cuando ha denominado organización criminal al Partido Nacionalista y ha dicho que tiene que desaparecer de la vida política o algo así. Entonces, todos los partidos políticos acusados por lo mismo, ahí está el fujimorismo y cuánto partido hay, han celebrado también eso porque han dicho, claro, este señor, ¿cómo se le ocurre? ¿Quién es este juez, este fiscal para venirnos a decir esas cosas? Hay varios hitos de los que todos los que sufren del mismo padecimiento se están colgando. Y además porque yo creo que equivocadamente el Poder Judicial y la Fiscalía están dando motivo para eso. Te comentaba hace un instante, en este problema que acabamos de ver, responsables son Juárez Atoche y el coordinador Vela. Sin embargo, todo el problema le ha caído a Concepción Carhuancho. En el caso de la Fiscalía, es el titular del Ministerio Público quien sale a defender la decisión de sus subordinados. Así es. Pero en el caso del Poder Judicial, la cabeza del Poder Judicial lo deja dice todo lo contrario. Solo como la luna, Carhuancho, solo como la luna, y lo dice porque, acordémonos que varios meses atrás hubo un entredicho muy fuerte entre la Sala Penal Nacional y la presidencia del Poder Judicial. O sea, estamos viendo una serie de choque también entre las instituciones, ¿no? Hay problemas, o sea, muy TC, serios Poder que te Judicial. van demostrando que hay grietas allí y lamentablemente con estas grietas al interior del Poder Judicial y del Ministerio Público y además con esta falta de comunicación entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, los únicos que celebran son los realmente responsables de actos como el lavado de activos, crimen organizado, etcétera, porque con una justicia débil, pues todos están de fiesta. Sí, dice que la gente, la que está vinculada al crimen organizado, está feliz. O sea, la lucha contra el crimen organizado está peligrando, ¿no? Porque hay 800 y pico presos ¿no? Y de los cuales 600, un poco más, 650 casi, con prisión preventiva, ¿no? Así es, en efecto. Y yo creo que estas debilidades del sistema de administración de justicia, lo único que hacen realmente es permitir que estos presuntos delincuentes sigan disfrutando de la impunidad, ¿no? ¿Y todo esto debilita la lucha anticorrupción en el caso de Lavajato propiamente? Yo creo que la lucha anticorrupción se viene debilitando además por este tipo de resoluciones y dictámenes fiscales erráticos, ¿no? No fortalece la lucha contra la corrupción este corsi, ricorsi, estas marchas y contramarchas, estas suertes de discrepancias internas. Las demoras no contribuyen en la administración de justicia, no contribuye la administración de justicia que tus resoluciones sean revocadas, porque así tenían que ocurrir por un tribunal constitucional, porque se habla de una evidente violación de derechos fundamentales. Con todo lo que ya hemos visto y la recusación que se ha formulado sobre Richard Concepción Carhuancho, yo estoy inclinándome por la tesis de que quizá lo mejor sea que Richard Concepción Carhuancho sea apartado del proceso. Primero, porque él ha dado más de un motivo, sobre todo con estas últimas actitudes, y por otro lado, porque yo considero que el Poder Judicial y el Ministerio Público deben ser instituciones sólidas. Así es. Y no deben permitir el caudillaje al interior de ellos. Y hablando de instituciones sólidas, ¿es posible, y le pregunto eso porque no sé si es comparable, y le hago la pregunta, ¿es comparable el caso de Ollantumala con el caso de Alan García Pérez? Porque se habla de que deberían existir criterios estándares en la aplicación de la ley desde los operadores de justicia. ¿Es posible que haya? Porque cada caso es distinto. Yo me atrevería a pensar que hay unos casos que son, en mi opinión, más simples que lo de los Humala, otros casos muy parecidos a los de los Humala y otros casos bastante más complicados que los de los Humala. ¿Cuál es el más complicado? Yo creo que más complicado es Toledo y Villarán, son los más complicados. Creo que Fuerza Popular y el propio APRA están en la misma escena que los Humala, es decir, han recibido aportes de campaña, ¿no? También por declaraciones venidas del Brasil. Sí. ¿Cómo es posible que sí le creamos a Odebrecht y a Barata cuando dicen que entregaron el dinero al nacionalismo? Pero no le creemos cuando le entregó a Fuerza Popular. Así no le es. creemos cuando... Entonces, le entregó a Luis Albacaz, ¿no? Hay cuentas offshore, hay declaraciones. Entonces,
hay algunos casos que en mi opinión sí son bastante más graves por lo que se conoce. Y si el caso de Susana Villarán, a su modo de ver, es mucho más grave que el de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ¿por qué, por ejemplo, no se le dictó una prisión preventiva a ella? Yo no lo entiendo. ¿Por qué no se ha dictado prisiones preventivas allí? Allanamiento ¿Por qué hubo, ¿no? hasta el momento hubo un allanamiento, pero no se han incautado bienes? No. O sea, es decir, sobre los Humala han recaído las más drásticas medidas limitativas de derecho. Prisión preventiva, incautación de bienes. ¿En quién más hemos visto esa situación? En nadie más. Ahora que supuestamente, bueno, según lo que hemos estado leyendo, supuestamente el señor Sepúlveda sería el testaferro de Pedro Pablo Kuczynski, ¿ahí habría posibilidad, se lo pregunto como abogado, de incautarle cosas a Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, en el entendido de que se puedan seguir probando estas situaciones, sí. Es que ese es uno de los Es muy principales complejo, ¿no? problemas, y te digo por qué. Es cierto que cada fiscal y cada juez es autónomo. Y cada uno tiene un criterio Eso personal. te iba a decir, tu criterio no tiene que ser el mío. Tú crees que tienes que ponerle prisión preventiva, pues yo no. Muy bien, vamos a suponer que dentro de los niveles de autonomía y de independencia aquello sea admisible. Pero también la justicia tiene que gozar de predictibilidad. Es decir, tú no puedes leer o interpretar los códigos, las normas de una manera y el juez del costado hacerlo de una manera Sí, porque diferente. finalmente la ley es la ley, Claro, es una ley. entonces, allí, ¿quién tiene el rol rector? Los titulares. En el caso, por ejemplo, del Poder Judicial se hace a través de sendos plenos casatorios. Vamos a realizar un pleno para indicar a todos los jueces que están debajo de nosotros cómo se tienen que interpretar y cómo se tienen que aplicar las normas. Es que precisamente eso es lo que tienen que hacer las instituciones. El Tribunal Constitucional, órgano rector y además supremo garante e intérprete de la Constitución, emite precedentes vinculantes que por su naturaleza tienen que ser observados por todos. Tiene que haber alguna manera de que la justicia pueda hacernos creer a todos los peruanos que va a ser igual para ti, para mí, para el que está en Tumbes, en Tacna, en Iquitos, etc. Eso se llama predictibilidad. Eso no tiene nada que ver con la independencia o con la autonomía de los jueces. Tú eres independiente y eres autónomo en la medida que cumples con lo que se te dice. Entonces sí podrían haber estándares y criterios estándares en la medida de lo posible, Pero, a por pesar de que supuesto. cada caso y, como usted dice, el criterio del juez o del fiscal es independiente y autónomo y podría decir en este caso corresponde la prisión preventiva y en este caso aún no. Es que cada caso es distinto. Ahora bien, ¿qué han hecho con los Humala? Han subido el listón al máximo. O sea, la valla es O sea, muy alta, lo ¿no? único que queda con los Humala es meterlos a la meterlos cárcel presos, con una claro. condena, porque ya les dictaron prisión preventiva, ya les incautaron los bienes, es decir, ya no hay medidas más drásticas. O sea, podrían que en estas cualquier que se han momento ellos puesto. autodeclararse presos políticos, Pero o mejor dicho, mira, perseguidos políticos y yo terminar creo- huyendo del país. Yo creo que en el escenario en el que ahora nos encontramos, con estas marchas y contramarchas, corsis y ricorses, yo como abogado también recomendaría evaluar una posición tan clara como esa. ¿Qué se dijo a consecuencia de la incautación? Vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos claro. Humanos. Ya naturalmente parece que han tirado para atrás, o no sé si continuará en eso. Yo no No lo hemos vuelto a lo sé. escuchar. Pero, ¿qué quiero decir? Fíjate cómo ya este caso toma otra dimensión. Ya nos olvidamos de que supuestamente recibieron dinero negro de Odebrecht. Ahora vemos a los Humala con mucha pena, ¿no? Y nos identificamos de alguna manera con lo que le está Pero pasando, es porque nos que- podría suceder es que- a cualquier ciudadano. es que este es el resultado de lo que la población entiende ya va más allá de la justicia y linda con Sí. el ensañamiento, Así es. ¿verdad? ¿Cómo era posible que los Humala permanezcan casi 10 meses en prisión preventiva cuando otros en peor situación gozaban del verano plenamente? Entonces a la gente aquello le indigna, porque tú dices, no, bueno, está bien, ya, todos a la cárcel. Pero todos no fueron todos, ¿ah? Fueron ellos dos. Y después empiezas a ver el trato diferenciado, te empiezas a enterar de casos peores y no hay prisión preventiva para ellos. Entonces la gente se molesta. Quiero decir, han sido las propias actitudes del Ministerio Público y de la Fiscalía erráticas, abusivas, las que han generado que finalmente se inviertan las cosas. Nuevamente, como político, como abogado, cualquiera hubiese recomendado Y eso. ya para terminar, porque me están diciendo que tenemos gracias, que terminar, bueno, gracias. ojalá haya pronto acusación, ojalá haya juicio oral, Así ojalá debería ser, finalmente ¿no? la Así situación debería empiece, ser. ¿no?, a acelerarse. ¿Usted cree, ya con esto termino, de que el Partido Nacionalista, porque Ollanta Humala fue al Partido Nacionalista cuando salió y ha dicho que finalmente lo que quieren es pretender que en el 2021 no se presente el Partido Nacionalista en las elecciones y finalmente ha sido lo que él ha dicho? ¿Usted cree que tenga futuro político el Partido Nacionalista?
Bueno, un partido nacionalista Pues bastante muerto, ¿no? disminuido. Bueno, la bancada se diezmó absolutamente antes de terminar el Congreso por un lado. Por otro lado, se decidió no presentar candidato ni a la presidencia ni lista parlamentaria. Reconstruir un O partido sea, ¿hay desde las posibilidad? ruinas. Porque de acuerdo a las declaraciones de Ollantumala, él quiere volver al poder. En Él o poli- la esposa. Yo creo que en política no hay nada que esté absolutamente dicho y sin embargo creo que resulta razonable. En primer lugar, el deslinde que ha hecho Humala, ¿no? Ha dicho, a mí se me acusan de actos que no tienen que ver con mi gobierno, actos anteriores a que yo sea gobernante. Durante su etapa de gobierno no hay sobre él ninguna acusación por corrupción, entonces él ha hecho un deslinde, un Sí, antes y un no después. lo acusan por la gestión. Un antes, efectivamente, y ahora luego él se ha lanzado a esta nueva aventura de reconstituir un partido que está francamente en las ruinas. Pero ¿puede una persona que esté investigada por presuntos actos de corrupción reconstruir y hacer sí, vida política? normal, por supuesto, Ok. sí. Si no tienes una condena que te lo impida, Ok, perfecto. tienes plena libertad para hacerlo. Ahora, un nuevo actor en la política para el 2021, bueno, pues la campaña va a estar interesante, ¿no? Bueno, ¿cómo Ya no? mencionaste hace un momento que el hermano ha sido muy crítico y escuchaba en el camino hacia acá de que ya está próximo a pedir su libertad, ¿no? Sí, Vamos a ver, sí. el escenario por lo menos viene nutrido. Ya cumplió buena parte de la y- condena, sí, el escenario viene... Y ojo, no tengamos, no vayamos a caer en el error de perder de vista lo que están pretendiendo hacer en el Congreso, modificando la legislación electoral, que sería gravísimo lo que se pretende hacer, ¿no? Eliminar a candidatos que no Sí. tengan más de 3 años, etcétera. en militancia en los Eso, partidos. en un país que pide a gritos la Sí. renovación de una clase política que ya está caduca. No solamente es afectar la participación, es afectar a nosotros como ciudadanos Por nuestra supuesto, capacidad de capacidad elegir. de elegir, por supuesto, plenamente de acuerdo. ¿Y venido de dónde? De un Congreso con 7% de aprobación, absolutamente desprestigiado, Totalmente. con escándalos intolerables y con la necesidad probablemente de que ese Congreso se autodisuelva, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Esta mañana estuvo con nosotros el señor Gracias. Gustavo Adriancén, abogado y exministro de Justicia y Derechos Humanos de nuestro país en el año 2015. Muchísimas gracias. Tenga usted un buen día. Gracias, buen día.